Muy bien, vamos a hacer este programa para poner juntas todas las piezas de la autoinducción y la inducción mutua. Simplemente recordemos, el coeficiente de autoinducción se define como el flujo magnético que hace un circuito sobre sí mismo, partido por su corriente, y el coeficiente de inducción mutua, por ejemplo, de 1 sobre 2, se define como el flujo que crea 1 sobre 2 partido por la corriente de 1, donde ese flujo de 1 sobre 2 pues es la integral extendida a 2 del campo creado por 1. ¿De acuerdo? Entonces, si miramos este dibujo que tenemos aquí, tenemos un hilo que entra por aquí y ahora tenemos unas cuantas vueltas y esto sale por allá. Aquí no se ve tan bien como en la pantalla, pero bueno, imaginaos que esta parte más gruesa es la parte que está más hacia vosotros. Y debajo tenemos otro solenoide, igual, tenemos una parte enrollada y esta parte, digamos, es la parte más cerca de vosotros en perspectiva y la parte fina pues es la parte que está más lejos. Bien, lo primero que nos dicen es que escribamos una ecuación, bueno, esto es el circuito 1, esto es el circuito 2, una ecuación para la fuerza electromotriz que está viendo cada uno. Entonces, lo que quiero ilustrar con este vídeo es que no hace falta saberse ningún truco ni hay una forma especial de acordarse de cuál es el signo de la autoinducción y la mutua, simplemente razonar a partir de la definición. Entonces, si partimos de la propia definición de fuerza electromotriz, esto es la derivada del flujo con respecto al tiempo. Y lo que voy a hacer es descomponerlo en dos partes. La derivada del flujo que hace 1 sobre sí mismo, llamarle phi 1, 1, y la derivada del flujo que hace 2 sobre 1 con respecto al tiempo. ¿Vale? De nuevo, esto estará conectado con estas definiciones. Para entender mejor esto, pues vamos a hacernos un dibujillo. Voy a pintar aquí en verde aproximadamente las líneas de campo que está generando el sistema 1. Bueno, de hecho, estas líneas de campo también afectarían a este otro. Luego tendremos, como siempre, alguna línea de campo cerrada por aquí. Y voy a dibujar en rojo las líneas de campo que hace el de abajo. Algunas de estas atravesarán el de arriba, pero bueno, en general pues tendremos unas líneas de campo, bueno, con esta forma. ¿Vale? Bien, parece un poco barullo, pero podéis pararlo y volver a mirar el dibujo o haceros uno vosotros, que seguro que os sale mejor que a mí. Entonces, bueno, ¿cómo hacíamos para calcular flujos? Pues decíamos, elijo un sentido positivo hacia ese paso 1, un sentido positivo para el área. Yo voy a coger positivo hacia arriba en este circuito. Entonces, fijaos, el campo verde, que es el campo que está creando 1, es un campo que va hacia arriba, y el área en el circuito 1, que van a ser el número de vueltas, etcétera, el área total, también va a ir hacia arriba. Así que esto me va a dar un flujo positivo y entonces voy a tener una derivada, ¿vale? Cuando aquí estoy definiendo esta L, en realidad lo que estoy diciendo es algo así como B1 por A1 partido por la corriente 1. Si nos fijamos en las líneas rojas, vamos a tener el campo creado por 2 sobre 1, que también va hacia arriba, como podéis ver, sobre el área 1, que es el mismo que el de arriba, y cuando yo haga esta integral, bueno, pues aquí me viene esta definición que hemos hecho de coeficiente de inducción mutua. Va a ser el campo de 2 sobre el área 1 partido por la corriente de 2. Así que fijaos, todos estos productos escalares son positivos porque van en el mismo sentido, así que los signos que aparezcan aquí van a depender de la derivada, no del producto escalar. Así que esto será simplemente el coeficiente de autoinducción por derivada de I sub 1 con respecto al tiempo y el coeficiente de inducción mutua por derivada de I sub 2 con respecto al tiempo. Si hacemos un análisis parecido aquí abajo, veremos algo parecido. Yo voy a tener el campo verde, que es el campo que crea el de arriba. Veis que cuando atraviesa este circuito también va hacia arriba. Así que tendremos el campo 1 por el área del circuito 2, que también voy a considerar positivo hacia arriba. Y luego vamos a tener las líneas rojas, que es el campo que hace 2 sobre sí mismo, y el área, tal como lo he definido, positiva hacia arriba. Así que fijaos, este producto escalar es positivo, luego el signo que aparece en esta expresión va a ser el signo de la ley de Faraday. Por tanto, la fuerza electromotriz 2, vamos a pintarlo aquí, será menos el coeficiente de inducción mutua, que va a salir del producto de B1 por el área 2, por la corriente de 1 con respecto al tiempo, menos el coeficiente de autoinducción de 2, aquí no lo he dicho, esto sería el de 1, el de 2, que va a ser el campo en 2 sobre sí mismo, por la derivada de la corriente 2 con respecto al tiempo.
¿vale? Así que veis que, bueno, en este caso en el que todo está desacoplado, básicamente estamos recuperando nuestra definición, ¿vale? Pero es porque estoy asumiendo que por aquí entra una corriente y entonces voy a crear unas líneas de campo hacia arriba, ¿vale? Si estas corrientes entrasen en sentido contrario, pues depende un poco de la derivada del campo, pero bueno, podríamos hacer el mismo argumento. ¿Qué pasa si ahora los conectamos? Pues de nuevo, como veis en el dibujo, los puedo conectar de dos maneras. Voy a pintar primero el circuito 1, ¿vale? Voy a pintar esta parte más gruesa, es la parte que en perspectiva está más hacia vosotros. Y ahora yo cojo este hilo y lo utilizo para el segundo solenoide. De nuevo, esta parte es la parte que está más cerca de vosotros, ¿vale? Para que se vea en perspectiva. Bien, si yo hago pasar por aquí una corriente, única ya que depende del tiempo, nos va a pasar algo parecido. Por arriba de la mano derecha, este solenoide va a crear unas líneas de campo que van a ser estas verdes. ¿Vale? Y el rojo, veis que de nuevo por la mano derecha, el circuito de abajo también va a crear unas líneas hacia arriba. Así que, tanto un campo como el otro, bueno, pues entran en esa dirección. Bien, si nos volvemos de nuevo a los primeros principios, si es fuerza electromotriz es derivada del flujo con respecto al tiempo, lo que vamos a hacer es descomponer esto en cuatro partes. Primera parte va a ser el flujo que hacen estos hilos de arriba sobre la parte de arriba del circuito. Llamar a eso Φ11. Luego vamos a tener el flujo que está creando estas líneas verdes sobre estas espiras de aquí. Así que esto va a ser el flujo de las espiras de arriba sobre las espiras de abajo. Luego vamos a tener el flujo de las líneas rojas, que es el campo que crea el de abajo, sobre, al atravesar, digamos, las espiras de arriba. Y por último vamos a tener el campo que crea el de abajo, que son las líneas rojas, al atravesar las espiras de abajo. De 2 sobre 2. Bien, si yo defino como positivo este área y este área, pues veis que todas las líneas de campo van en el mismo sentido que uno estaría esperando. Así que, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos esto, pero esto por definición era lo que antes llamábamos L1 por la derivada de la corriente, que ahora es única con respecto al tiempo. L1, si recordáis, era esa definición que hacíamos del flujo de 1 sobre sí mismo. Este en el otro extremo va a ser L2 también por la corriente con respecto al tiempo. Esto es lo que definíamos como el coeficiente de inducción mutua de 1 sobre 2. Y de nuevo, como pasa la misma corriente por los dos, pues simplemente le llamo I. Y esto es el coeficiente de inducción M2 sobre 1. Ahora bien, como M12 es lo mismo que M21, como vimos en el vídeo de teoría, yo puedo sacar factor común y escribir L1 más L2 más 2M derivada de I con respecto al tiempo. Así que cuando yo acoplo de esa manera directa dos solenoides, pues tengo una nueva autoinducción que es una combinación entre la autoinducción de cada uno por separado y la inducción mutua actuando doblemente. Bien, ¿qué pasa si yo lo conecto de manera inversa? Bueno, pues de nuevo vamos a hacer un dibujo. Yo tengo por aquí el solenoide 1, este no cambia nunca, es el mismo. ¿Vale? De nuevo pintamos aquí más grueso la zona que está hacia afuera para que se vea cierta perspectiva. Y ahora aquí abajo tenía el otro solenoide, que así en principio el dibujo era parecido. Y de nuevo, la parte gruesa, ¿vale? Para crearle cierta perspectiva tridimensional y que veáis cuál va a ser el sentido de la corriente. Pero a diferencia de antes, yo lo que voy a hacer es conectar esto aquí. ¿Y eso qué implicación tiene? Pues que si por aquí entra una corriente, ¿vale? Que vendrá por aquí, bueno, no se ve muy bien, voy a pintar en otro color. Vendría una corriente así, así, así y así. Y cuando esto pasa por aquí, vuelve, pues fijaos que aquí va a girar en sentido contrario. ¿Vale? Y al final sale por aquí en este sentido. Así que entra la corriente por aquí y sale la misma corriente pero en sentido contrario. ¿Eso qué implicación tiene? Pues de nuevo, el de arriba va a crear unas líneas de campo según la mano derecha que van hacia arriba, pero ahora el de abajo, como está el sentido rotado, va a crear unas líneas de campo que van hacia abajo. Bien, esto va a ser como el campo que crean las espiras de abajo y esto va a ser el campo que crean las espiras de arriba. Así que hacemos el mismo cálculo. ¿Cuánto valdrá menos la derivada del flujo con respecto al tiempo?
pues tendremos el flujo que hace el campo de 1 sobre el área de 1. ¿Vale? Si yo llamo de nuevo área positivo a esto, hacia arriba, pues aquí tendremos un campo que va hacia arriba, que es B1, por un área que va hacia arriba, que es A1. Así que aquí tenemos de nuevo la misma integral de flujo de antes, de 1 sobre 1 con respecto al tiempo. Bien, si yo ahora calculo el flujo que crea este sobre el de abajo, ahora tenemos un problema, ¿vale? Y es que tenemos un sentido rotado, ¿de acuerdo? Así que tenemos, perdón, voy a coger aquí esto en sentido negativo, ¿vale? Para que tenga sentido la corriente que hemos elegido con la mano derecha con el sentido del campo. Entonces, como digo, si yo elijo este área hacia abajo, ahora voy a tener un producto escalar negativo. Así que aquí voy a tener algo así como el flujo que hace 1 sobre 2 con respecto al tiempo. Y ahora lo mismo para las líneas de campo rojas. Este sobre sí mismo va todo bien porque va su campo con su área, así que mantengo el producto escalar dentro y por tanto este signo se mantiene igual. Pero ahora cuando miro el campo rojo sobre el área 1, veis que va en sentido contrario, luego va a haber un producto escalar ahí dentro, negativo, así que me queda positivo, derivada del flujo de 2 sobre 1 con respecto al tiempo. Ahora acudimos a las definiciones. Esto por definición de coeficiente de inducción es L1 por derivada de I con respecto al tiempo. Esto por definición es L2 derivada de I con respecto al tiempo. Pero ahora fijaos que este signo más lo que me dice es que esto es M derivada de I con respecto al tiempo y esto de nuevo es más M derivada de I con respecto al tiempo. Así que sacando factor común, lo que nos queda es que la fuerza electromotriz total inducida será menos L1 más L2 menos 2M por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Así que este es como el coeficiente de autoinducción efectivo al acoplar en ese sentido inverso las dos. Así que como veis, por el hecho de acoplarlo de una manera u otra, esto nos obliga a hacer como una elección distinta del área. Si alguno no ve muy claro por qué aquí he cogido este hacia arriba y este hacia abajo, en realidad nos saldría lo mismo, pero al derivar, como la corriente va en sentido contrario, lo que en un caso parece que crece, en el otro decrece. Es decir, cuando hacemos ese análisis de la ley de Lenz, yo diría en este caso, cuando imaginaos que la corriente esta aumenta con el tiempo, pues en este caso yo tendría un campo hacia abajo y luego un campo todavía más hacia abajo. Y en cambio en el de arriba yo diría, tengo un campo hacia arriba. Entonces el hecho de que estos sean vectores hace que aquí el delta de B que usamos para la ley de Lenz vaya así y aquí el delta de B vaya así. Eso me va a dar un cambio de signo, porque en un caso la FEM va a ir hacia abajo, el campo inducido, y aquí el campo inducido va a ir hacia arriba. O sea que si no introduzco el signo aquí, cuando he dicho que el sentido positivo del área es aquí, me saldría un signo con la derivada, ¿vale? Pero creo que se ve un poquito más claro de esta manera. Bueno, en cualquier caso veis que no es lo mismo conectarlos de una manera que de otra, hasta el punto de que podría cancelarse el efecto. De alguna manera lo que está pasando es lo que yo consigo amplificar con esto, autoamplificar, que sería la autoinducción, lo estaría cancelando con la inducción mutua, porque va en sentido contrario. Así que podría crear un sistema sin autoinducción, lo cual está muy bien, o podría estar bien en alguna aplicación, porque veréis que cuando uno tiene un circuito en el que hay resistencias y bobinas, y yo cierro el circuito, ¿vale? La corriente que pasa por aquí no es automáticamente la ley de Ohm, sino que tenemos un transitorio, ¿vale? Y ese transitorio tiene que ver con el valor de la autoinducción. O sea que si yo quiero que la corriente se active instantáneamente o se cierre instantáneamente, no sé, se me podría ocurrir diseñar un circuito de esa manera, ¿vale?